Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que hemos denominado el estado de la presencia. ¿De acuerdo? Bien, recordando lo que hablábamos la última sesión, dentro de este contexto de la medicina interior, el curso de este año tiene el título de Mindfulness, la meditación, salud y trascendencia. ¿Vale? Hemos dado todo el contexto de la salud, de lo que genera en la salud del ser humano este desarrollo de la atención, de cultivar la atención, de cultivar el autoconocimiento, de cultivar el autocuidado. ¿Eh? Qué armonía, qué estado de equilibrio, ya totalmente demostrado a nivel científico de sus beneficios y de sus frutos, los hemos compartido durante este año, a nivel de información y a nivel de práctica, ¿correcto? Y la parte final, o sea, en la última parte del curso, hablábamos de trascendencia. ¿Vale? Entonces, trascendencia quiere decir en sí ir más allá. Nada más, no hace falta buscarle un sentido más, aunque lo tiene un sentido más metafísico, más allá de lo, pero en realidad, básicamente, la trascendencia significa ir más allá. Bien, ¿y qué quiere decir ir más allá? Ir más allá implica adentrarnos en un mundo, en una realidad que nos rodea y que nos contiene, pero que no podemos visualizar de manera natural por los sentidos. Aquello que podemos decir que es invisible o intangible. ¿Correcto? Entonces, vamos a adentrarnos en un primer paso dentro de lo que es la trascendencia como este proceso de conocer lo que no es fácil percibir por los sentidos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del cuerpo, de la respiración, incluso de los objetos mentales, ¿vale? Pues tenemos esa facilidad o posibilidad a través de los sentidos, a través de lo que hemos hablado anteriormente, de la propiocepción, de la interocepción, de la introspección para los psicólogos, ¿vale? Tenemos la interocepción, la percepción del cuerpo interiormente, la propiocepción, la postura, que es la introspección, la capacidad de observar los contenidos de la mente. ¿Vale? Todo eso lo hemos estado haciendo durante el curso y esas potencialidades y esas posibilidades nos hacen de alguna forma situarnos en algo que puede ser bastante familiar, que es la medicina cuerpo-mente. Y ahí estamos más o menos en un contexto en el cual nos podemos manejar con cierta facilidad, podemos compartir o comunicar ciertas cosas. Pero si queremos ir más allá, ¿m? Entonces la cosa se nos va a complicar, porque ya no tenemos ni lenguaje, ni herramientas, ni apoyos para ir situándonos en el campo que queremos descubrir. ¿De acuerdo? Pero el campo que queremos descubrir es el campo de la conciencia. Y hemos dicho que hoy en día ya a nivel neurocientífico, a nivel psicológico y además del campo de la ciencia, la gente ya habla totalmente de la conciencia, que es la capacidad de observar a la propia mente. La capacidad, en realidad, antiguamente decían que la conciencia, los hindús, la tradición antigua, decía que la conciencia era esa energía, fíjate, ya hablaban de energía, ¿eh? Esa energía de luz que permite conocer, saber y aprender. Y decía, y para tal menester, la conciencia utiliza otras energías secundarias como son los cinco sentidos y la mente. Esto es de hace 3000. Y ahora simplemente estamos diciendo lo mismo con otras palabras. ¿Sí o no? Vale. Hola. Estos eran los yogis, los rishis. Aquí lo sabían todo. Bien, entonces, vamos ya a hablar de la conciencia. ¿Cómo hemos estado utilizando la conciencia desde que hemos empezado a cultivar la atención al cuerpo, a la respiración y a la mente? Porque resulta de que el movimiento dinámico de la conciencia es la atención. Si no hay atención, no hay conciencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces llega un momento en que la atención y la conciencia ha ido generando en nuestro interior y en nosotros mismos una entidad transicional, podríamos decir,
que se llama el observador. ¿Qué es el observador? El observador es esa realidad que se ha ido formando en nuestra mente, asumiendo el proceso de la atención y que ha ido siendo consciente, observando todos estos procesos que os he dicho. El proceso del cuerpo, el proceso de la respiración, el proceso de los contenidos de la mente. Y ese observador que utiliza esa atención, que es una atención intencional, porque la estoy utilizando de manera intencional, que esa atención es la base de la meditación en todas las tradiciones de todos los tiempos, viene de una palabra sánscrita que se llama sati. Bien. Entonces, ¿qué es sati? Sati, hace 3000 años decían que es la atención vigilante que nos sitúa en el momento presente y nos dice o nos recuerda volver cuando nos hemos ido. Eso es lo que sati significa en sánscrito, que ahora en mindfulness se ha utilizado como atención plena. O sea, ¿qué han hecho los psicólogos y los médicos? Esta palabra que se llama mindfulness, que se traduce como atención plena o conciencia plena, traducir la palabra sati del sánscrito, que tiene todas esas acepciones. Intencionalidad, la intención, la presencialidad, momento presente, y esa atención vigilante que no solamente es consciente de lo que está sucediendo, sino que también es consciente de que cuando te has ido, te dice, amigo, vuelve. Esa es la atención plena. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cerebro, ya sabemos, porque ha dicho los científicos, que tiene un movimiento espontáneo, que es la red neuronal por defecto. Quiere decir que el cerebro y el sistema nervioso tienen vida propia. Y tienen tanta vida propia que como no los controles un poco, te controlan tu propia vida. ¿Es eso? Es decir, al final lo que sucede es que la mente, el cerebro, el, el ordenador central maneja al ser humano. Y dice, no, alto, alto, alto. Es decir, está muy bien. La mente tiene unas posibilidades y un potencial brutal, pero no es el señor de mi existencia. Yo soy el que intencional y voluntariamente quiero llevar el volante de mi vida. No quiero que un ordenador lleve constantemente la dirección de mi vida y de mi existencia. Es verdad que el piloto automático hay veces que para ahorrar de energía, como ponen los aviones, ¿no? O en los barcos, de vez en cuando, pues a lo mejor el barco tiene que funcionar de forma automática o refleja, pero para ciertas cosas básicas, no para la realidad mayoritaria que vivimos, y mucho menos para la relación con los demás. ¿Entendéis? Entonces, este es un poco el contexto. O sea, eso es la consciencia. La consciencia es esa capacidad de ser el señor de tu propia vida, de dirigir tu propio destino y la responsabilidad de asumir tu propio crecimiento personal y tu propio desarrollo, tu propia evolución, que es lo que estamos aquí. O sea, todo el ser humano es evolución y es desarrollo y es progreso a nivel de ir expandiéndonos. Expandimos el conocimiento, expandimos la información, expandimos la energía y expandimos la consciencia. El estado de ser conscientes. ¿Vale? Bien, vamos a ver. ¿Vamos bien? ¿Vamos un poco en el contexto? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que la maduración por la práctica de ese estado intermedio que hemos llamado observador, el observador imparcial, que está siempre presente a través de la atención plena o sati, es una realidad mental que hemos ido creando para observar nuestra propia mente. En realidad es una cosa transitoria. ¿Por qué? Porque ahora cuando resulta de que entramos en esa otra dinámica de energía, que es lo que está más allá de la mente, todos los parámetros espacio-tiempo se nos caen. ¿Vale? Esto es de la siguiente manera. Nosotros, en el estado que vivimos habitualmente, en la medicina cuerpo-mente y en el estado del observador, estaríamos dentro de la existencia en el plano lineal. Espacio-tiempo es el parámetro lineal, ¿correcto? Y ahora resulta que decimos, un señor, menos mal, los Rishi ya lo dijeron, pero ahora menos mal que los físicos también lo dicen, sobre todo los físicos cuánticos, dicen, oiga, el estado lineal de la vida, el estado horizontal, espacio-tiempo, está muy bien, refleja la realidad de los cuerpos, de las formas que vemos, pero es que eso resulta, fijaros, eso resulta que es el 5% de lo que existe.
El 5. El 95% de lo que existe es energía invisible, o sea, materia invisible. ¿Vale? Eso es uno de los postulados de la física cuántica. Ahora luego vamos a entrar muy brevemente porque no quiero dar aquí una clase, no estoy preparado ni soy un experto, pero simplemente para introducirnos en esto, ¿no? En que realmente lo lineal, que está muy bien, que es el regalo de la vida, es el 5% de lo que existe. El 95% es una realidad invisible, pero que nos acompaña continuamente, más de lo que nosotros podemos percibir. ¿Eh? Entonces, resulta de que para acceder a ese 95% de realidad o de energía que nos constituye, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el telescopio o el microscopio. ¿Por qué? Porque tenemos dos metáforas. Vamos a pasar del eje lineal al eje vertical. O sea, nos vamos a ir a la cumbre o a la profundidad del mar, ¿vale? Abajo, ¿vale? Y sabéis que en la profundidad existe el fondo del mar, que todo es armonía y equilibrio, y existe la superficie. ¿Qué hay en la superficie? Olas, tempestades, mareas, todo, ¿no? Está todo el movimiento. Eso es una buena metáfora para reflejar un poco lo que es la consciencia, lo que es la realidad humana y cuál es el eje vertical de la realidad, ¿vale? Entonces, de hecho, de hecho, es así. El principio de la vida nace del fondo del mar. ¿Os acordáis esa imagen? La vida va saliendo del fondo del mar, que no los anfibios, no sé cuántos, no sé cómo, bueno, vale, entonces, en el fondo del mar, en la profundidad, está la vida, el origen. Y es lo que dicen ahora los científicos cuánticos. Es que, señores, es que todo lo que vemos en el eje horizontal está muy bien, pero es que esto es una realidad muy escueta, muy limitada. O sea, el 95% de la realidad está en el mundo atómico, en las partículas pequeñas. ¿Qué son las partículas pequeñas? Lo invisible, lo que no vemos. Pero ¿qué son ellos? Lo que nos constituye. O sea, sin la realidad de nuestras moléculas, nuestros átomos y toda la energía que sostiene la forma material, nosotros no seríamos nada. ¿Vale? Entonces, aquí vamos de la mano, primero, el proceso experiencial de la meditación de los antiguos maestros de meditación, que de forma directa, de forma intuitiva, se metieron en la profundidad de la realidad del ser humano. Comentábamos antes que eso ha sido un poco el paradigma de Oriente. Oriente ha ido a buscar la realidad en el interior. Occidente y la cultura griega ha ido a buscar la realidad en el exterior. O sea, descubrir partículas y partículas y partículas que fueran, a partir de ahí, que fueran construyendo. ¿Qué ha hecho Oriente? A partir de una visión de algo pequeño, ha ido buscando hacia abajo, buscando la partícula más elemental y más pequeña que fuera el origen y la esencia de todo lo que nos constituye. ¿Vale? Eso sería como el yin y el yang. ¿Y ahora qué ha sucedido? Que Oriente y Occidente están hacia ese movimiento de fusión, del encuentro, ¿no? Y este es un gran momento a nivel de cambio de paradigma, de crecimiento de la humanidad, del desarrollo personal, etcétera, porque se están fusionando dos perspectivas de la existencia. ¿Vale? Bien, entonces, eh, muy brevemente, nosotros cuando nos adentramos en la consciencia, cambiamos el observador ha ido madurando, ¿vale? El observador es aquello que va mirando, observando, con esa perspectiva, esa distancia, como el investigador, ¿no? Y llega un momento en que dice, bien, esto más o menos que tengo aquí, la jaula de grillos de la cabeza y toda esta movida, la voy entendiendo. Voy dándome cuenta de que estar atento me conviene. Resulta de que esto de estar atento me conviene y me da bienestar, tranquilidad y salud. Vale. Pero de manera espontánea, cuando eso se va madurando, surge una pregunta esencial. Entonces, ¿qué es eso que observo? ¿Cuál es la naturaleza del observador? Porque resulta de que yo me estoy dando cuenta de que todo lo que observa el observador está cambiando continuamente. Los pensamientos van y vienen. Las sensaciones, ahora tengo esto y lo otro. Las imágenes, ahora una cosa, ahora la otra. Y eso es como la mente y la realidad humana es como una obra de teatro. ¿Sí? Ahí está el escenario, todos los personajes. Y resulta de que yo he creado
desde a la distancia alguien que sería el que lleva el foco de luz al escenario, ¿correcto? ¿Vale? Este señor que va con el foco de luz y que enfoca el escenario, vale. Esa sería la consciencia. Y entonces, después de ver muchas películas y muchas obras de teatro y comprenderlas mejor porque la hemos iluminado, resulta de que cuando tengo luz, los personajes los entiendo y ya no me implico ni me identifico tanto con eso y me doy cuenta cuando estoy viendo una película y que es una película, porque antes no sabía ni que estaba viviendo una película, antes me lo creía todo. La película, la obra y todo. Ah, chicos, esto funciona bien. Bueno, pues vamos a ver quién es ese que sabe tanto. Voy a dar la vuelta, a ver si puedo observar al observador. ¿Sería eso? Vamos a ver quién es el observador. Vamos a ver si puedo ser consciente del observador. ¿Vale? Y entonces, cuando quiero ser consciente del observador, pasan cosas. Que yo miro al observador y no lo puedo mirar, no lo puedo entender, no lo puedo comprender como un contenido de la mente. Oye, ¿y cómo es eso? Pues, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque entonces resulta de que los pensamientos empiezan y terminan. Las sensaciones empiezan y terminan. Las emociones, ahora tengo esta y luego tengo la otra. Las ideas y las proyecciones, ahora tengo esta y otra. Y resulta de que eso va cambiando continuamente. Pero el de la luz no cambia. Está siempre el de la luz. O sea, el que tiene la luz iluminando a todo el escenario, ese está, todo el rato está ahí. Eso no ha cambiado. Entonces te llama la atención. Digo, ¿eso qué es? ¿Vale? Generalmente he puesto así, cuando no has desarrollado el proceso, pues puede sonar un poco raro, pero cuando tú vas caminando ese sendero de introspección, de interocepción, cuando la práctica se ha madurado, cuando el observador ha madurado, es una pregunta natural, espontánea, lógica. Quieres saber qué es eso que está mirando y que está transformando y que te está dando luz a todo ese conflicto interior que ha sido, luz a las sombras, que hemos hablado también un poco de las sombras, que te han ido acompañando a tus personajes, a los personajes que has ido desarrollando durante el rato. ¿Vale? ¿Os he situado en el contexto? Bien. Y entonces, cuando la conciencia o el observador se mira a sí mismo, desaparece el observador. Es decir, el observador no es un objeto. No puedes mirar al observador como un objeto, porque no lo puedes reconocer como un objeto. Y si es un objeto, ya no es el observador, porque el observador es el sujeto. ¿Vale? Y con otra peculiaridad, y es que, y vamos a entrar un poco mínimamente en lo que es la física cuántica, ya no porque lo digan los yogis, los budistas o lo que sea, sino porque lo dicen los científicos. O sea, lo esencial, esa capacidad, si hacemos caso a eso que es luminosidad, la luz, ¿eh? La luz es una vibración. ¿Vale? Entonces, cuando tú quieres adentrarte en la energía de la luz, te das cuenta de que no la puedes ver como el objeto que ilumina. Tiene otra particularidad. O sea, la luz es una onda, no es una partícula en sí. Aunque puede existir un fotón de partícula, en un momento determinado, la luz la puedes ver porque tiene esa parte sólida que puedes visualizar. Pero en esencia la luz es una onda, es invisible. O sea, a la luz, a la propia perspectiva humana. ¿Vale? Entonces, se complica mucho esto. Y segundo, como dicen los físicos cuánticos, la energía de lo elemental, de lo sustancial, no está localizada. Es uno de los 4 parámetros básicos de la física cuántica o de la física de lo elemental, de lo invisible. Sabréis que son 4, ¿no? 1, la capacidad que tiene la energía de tomar materia, partícula u onda. 2, la capacidad que tiene la energía de atravesar lo que se llama el efecto túnel. Puedes superar todos los límites o fronteras. Es decir, el espacio que ocupa la energía no cambia por los obstáculos que tú les pongas. El espacio que tenemos aquí como energía no cambia
el espacio porque yo le ponga 4 o 5 muebles, ¿vale? Segundo postulado. Tercero, la no localización. Es decir, la energía, ¿vale? No está localizada en un punto, sino que es no local. Se expande, las partículas se expanden y pueden estar simultáneamente en varios sitios a la vez. Y esto se comprueba muy bien por el efecto de la doble rendija. El que tenga interés en física cuántica, que lo lea. O las rendijas múltiples, que eso es una cosa, un experimento impresionante. Vale. Y por último, lo que se llama el entrelazamiento. Todas las partículas que han coincidido de forma estructuralmente potente ya no pueden separarse o están íntimamente comunicadas. Y esto es el ejemplo clásico en medicina de los gemelos, de los hermanos gemelos, que uno está pensando una cosa y otro está pensando lo mismo. O la relación, no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado con mi hijo, que yo estoy pensando, mi hijo lo tengo a 14.000 de Estados Unidos, muy lejos, y muchas veces me ha sucedido que yo estoy pensando en él y de repente voy al teléfono y tengo un WhatsApp suyo y digo, no es posible. ¿Cómo es posible? O sea, cosas de estas creo que todos hemos tenido y eso habla de que en lo esencial, en lo elemental, las partículas están entrelazadas. O sea, ese entrelazamiento, la no localización, la capacidad ilimitada de expandirse, la simultaneidad y la posibilidad onda-partícula es la realidad auténtica de lo que somos. Somos el 95% de nuestra realidad, es eso, señores. Y nosotros nos hemos quedado con el 5%. Nos hemos quedado con lo lineal. Está muy bien. Pero habrá que avanzar. Habrá que avanzar. Que quiera que no. Pero hay posibilidades. Tenemos campo. 95% de realidad para indagar tenemos mucho. El que quiera y tiene para... No se lo acaba. No se lo acaba. Bien. Y por último, antes de la práctica. No sé si esto parece interesante, pero a mí me parece que es muy interesante. Y entra un poco dentro del contexto. En las dos metáforas más interesantes o más acertadas para desarrollar la experiencia de la consciencia son la luz, que ya lo he mencionado y he hablado un poco de la luz, la luminosidad, la capacidad de conocer, saber y aprender, y otro es la metáfora del espacio. ¿Vale? El espacio habla de ese lugar donde todo sucede. Cuando utilizamos la metáfora del espacio en el proceso de la introspección, ¿vale? Que es cuando intentamos observar a la propia mente sus contenidos mentales, nos damos cuenta de que lo que hace el observador es generar un espacio mayor para que todos los contenidos mentales puedan discurrir de manera más fácil y podamos observarlos mejor. Es decir, si el observador lo que hace es generar perspectivas sobre lo observado, se aleja del observado para verlo mejor, ¿qué está creando? Espacio. Fijaros que ya la dinámica del observador es crear espacio. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que sucede cuando la mente está llena de contenidos, cavilaciones, emociones aflictivas, etcétera? Que la mente está que estalla, ahí no cabe nada. O sea, no hay espacio por ningún lado. ¿Vale? Entonces, si no hay espacio, no hay perspectiva. Y si no hay perspectiva, no hay capacidad de vislumbrar la realidad ni encontrar ninguna respuesta. Krishnamurti decía, el estado de la mente que ha creado el problema no puede encontrar la solución. El estado de la mente que ha creado el problema no puede encontrar la solución. Por tanto, tenemos que cambiar ese estado mental, que es simplemente darle dos cosas, espacio y luz. Y eso es el observador que se convierte en la propia consciencia. El observador es una figura transitoria, porque en realidad el observador es energía, y la energía no está localizada. El observador no existe, no existe en ningún lugar de la conciencia, porque la conciencia y el observador están en todas las células, en todos los átomos y en toda la molécula del cuerpo. Por tanto, la conciencia no es el cerebro, la conciencia no es el sistema nervioso. Todo el cuerpo es la consciencia. Porque todo el cuerpo siente, conoce y percibe. Todas las células del cuerpo. Pero para ese cambio de perspectiva que tú dices, tiene que haber un cambio brutal en tu manera de verlo. Claro. Para poder... Para que genere. Esto que estoy contando puede suceder dos cosas. Que sea información o que sea tu experiencia. Para que sea información es lo que estamos comentando y compartiendo. Para que sea tu experiencia tienes que crear el observador y madurar el observador.
Para que tú recojas la fruta de un árbol, tú tienes que plantar la semilla, regar, hacer una tierra buena, regarlo, cuidarlo. Si le pones música, mejor. Si le das agua, tal. Si le pones abono. Entonces, cuando tú creas, plantas esa semilla, la cuidas, eso te puede dar un fruto. Pues el observador es el fruto de la práctica. Paciencia. La perseverancia, diría yo. La perseverancia es, la paciencia es la capacidad de mantener, la paciencia es la capacidad, en psicología sería la resiliencia. La paciencia es la capacidad de aceptar lo que es tal y como es. Pero yo te hablo de perseverancia. La perseverancia es ese instinto que tú tienes de decir, por aquí voy bien. Y llega una tormenta, y llega uno, y esto no, tal. Y tú sigues, y tú sigues. ¿Por qué sigues? No lo sabes, pero sigues. Tú has plantado una semilla, sabes que esa semilla es la adecuada, sabes que la tierra es la conveniente, te llegará lo que te llegará, pero tú sabes que ahí va a haber fruto. No me digas por qué, no sé cuándo, porque para esto hay que ser agricultores. Tú plantas, ya veremos cuándo da fruto. Pero si tú lo cuidas, tú sabes que no se va a dar fruto. Entonces, esa es la dinámica. Por eso esto, para la persona que no tiene esa perseverancia, esa intuición o esa determinación a darse cuenta que esto es algo fundamental en su vida y que tiene la intención, porque esto es fundamental, la intención de conocer estas cosas, pero desarrollar el observador, desarrollar la atención, esto simplemente es información. Está muy interesante, pero no sirve para nada. Me han regalado una semilla y la dejo en el sobre en mi casa. Nada, no sirve para nada. Sé que si la planto va a ir bien, pero sé que si la planto, si no la planto. Si no la cuido, si no la riego, si no la abono, no sirve para nada. Pues esto es. Vale, entonces, todos estos meses hemos ido desarrollando el observador. El observador ha madurado. Y la fruta que ha caído es que de repente surge una pregunta con su propia respuesta. Yo soy el observador. El observador está en mí. Esa conciencia que observa es una potencialidad infinita que yo tengo. Y la represento en mí a través de la práctica como luminosidad, como lucidez y como espaciosidad. La mente deja de estar constreñida, deja de estar oscura, tengo más intuición, tengo más lucidez, eh, me ahogo menos en mí mismo, me soporto mejor, me soporto, ¿eh? Me soporto. Entiendo cuáles son mis sombras, me perdono y me comprendo cuando me salgo de mí mismo. ¿Por qué? Porque hay algo que está en mí y por encima de mí que me está cuidando, que me está conteniendo, que incluso podría decir que me está abrazando. Y ya cuando hablamos de abrazar y afectividad, ya entraríamos en una dinámica tan metafísica o abstracta que podríamos entrar en términos de espiritualidad, de religiosidad, etcétera, que cada uno tiene que entrar como tenga que entrar. Pero eso es así, el universo te contiene. Nosotros, si estudiáis cuántica, nuestros átomos son los átomos de las estrellas, por eso la consciencia es luminosidad. Todos los átomos que tenemos, todos, absolutamente, son polvo de estrellas. De la explosión de las supernovas, todos los átomos los constituyen. Eso es un mundo aparte, pero es brutal, eso. Y luego, vamos a hablar del espacio por último, ya no voy a contar nada más. ¿Qué hay en un átomo? O sea, cuando los rishis y los budistas y los taoístas hablaban de la vacuidad, del vacío, ¿de qué nos estaban hablando? ¿Nos estaban hablando de la nada o de qué nos estaban hablando? ¿Qué es eso del gran vacío? Pues ahora la física cuántica, como ha hecho la medicina o la psicología, nos explica una serie de cosas que nos hacen entender. Bien. Entonces, resulta que lo invisible, lo que nos constituye, los átomos, funciona de la siguiente manera. Un átomo es una partícula elemental, que a partir de ahí Occidente fue hacia arriba y y Oriente fue hacia abajo, fue hacia dentro. Ahora ya se han fusionado. Bien. Entonces, un átomo tiene un núcleo, ¿vale? Con su protón y su neutrón, etcétera, etcétera, y luego tiene un campo energético, ¿correcto? Que es un electrón, ¿vale? El electrón es lo que produce la carga energética, ¿correcto? Y cuando el electrón se excita,
va cambiando de órbita y va aumentando la capacidad energética del átomo. ¿Vale? Hasta ahí eso es lo que estudiábamos en el colegio. ¿Bien? Simplemente recordarlo. Pero ahora resulta de que si vamos aprendiendo un poco más, nos dicen, mire, le voy a decir una cosa, para que lo entienda. Usted está constituido por átomos fundamentalmente, ¿no? Las moléculas, células, tejidos, todo. Y resulta de que el 95, o sea, todo, su cadena genética, el ADN, todos son átomos y partículas subatómicas que son lo que le constituye la materia, o sea, perdón, la esencia, podríamos decir, de lo que usted ve. Bien. Entonces, para que se haga la idea, usted ponga el átomo en un campo de fútbol, ¿vale? Bien. El núcleo del átomo estaría en el punto central del campo de fútbol. Imaginaros el campo del Madrid o del Barça, que son enormes, ¿vale? 100, 200 metros. Bien. El núcleo, dentro de lo que es el átomo, 10 a la menos 9 de escala, ¿vale? El núcleo estaría en el centro. El electrón, la órbita del electrón del átomo, estaría orbitando por la grada de fuera del Camp Nou. Imagínate, ¿vale? Entre la capa del electrón del átomo y el núcleo, todo eso, la grada y el campo de fútbol, es espacio vacío. Contra. Pero si yo me veo sólido, pues no, mire. Sí. Vaya, vaya óptico. No. O sea, claro, lo que vemos es lo que vemos. Pero la realidad que nos constituye, ese 95% de la realidad atómica que somos, y sus partículas atómicas, el 95% es el espacio vacío entre el núcleo y el electrón. No sé si consigo explicarme. Entonces, ¿yo qué soy? Vacío, espacio. Pero ese vacío y ese espacio es inerte en absoluto. Es total potencialidad. Porque de esa dinámica de ese espacio es donde el electrón va cogiendo inercia para aumentar su excitación y su órbita de crecimiento. Qué curioso. Ahora entendemos eso del espacio infinito, ¿no? Y eso es la consciencia. O sea, la consciencia, la luz, el espacio, es un gran vacío, pero un gran vacío que es infinita potencialidad. Todo surge, nace y se expresa a través de ese inmenso vacío. Ese inmenso vacío que somos todos nosotros. No solo el universo macroscópico, que es así, que ya lo ven, porque cuando vemos al universo es más fácil. Vemos todo, vemos las estrellas, las galaxias y dices, pues claro, todo, qué espacio. Pero es que ese mismo espacio que vemos en el universo está exactamente igual. Eso se llama la ley de analogía. Ese misma, la misma cantidad de estrellas, galaxias, existe en los billones y billones de átomos que tenemos nosotros, en cada billón de células que tenemos y moléculas. O sea, imaginaros que el universo exterior, en toda su extensión y vastedad, es simplemente un reflejo de lo que somos dentro. Es increíble. Esto, a ver, te pone los pelos de punta. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos oído y el que lo ha oído pasamos de largo, pero tiene unas implicaciones a nivel del propio crecimiento de la persona, del desarrollo personal, del reconocimiento de lo que uno es, que pueden transformar tu perspectiva de la vida y un cambio de paradigma. Eh, Esto hay que masticarlo mucho. mucho. Esto. Claro, pero es que estamos Yo al no sé final. yo, pero yo que voy. Estamos a final de curso, ya he dicho, perdonadme, que se te ha llegado primero, ya digo, que claro, esto es, poder decir esto implica haber desarrollado observador durante 9 meses, ¿no? Pero estos 2 meses para un parto. Fíjate, sería curioso, a lo mejor lo he hecho sin querer, o sea, los 9 meses del curso es que tú al final alumbras la conciencia, ¿no? O sea, pues es metafórico, pero ha salido así, ¿no? Podría haber dicho 6, pero he dicho 9, porque realmente son 9 meses los que hacemos habitualmente. Bien, ha quedado ahí. Lo que yo quiero es situaros en el contexto de la consciencia, pensar que esa energía de la consciencia es no local, que esa energía es universal y que en realidad el, el ser humano absorbe cuando su cerebro, en la escala evolutiva de la consciencia, que eso lo explica muy bien Vicente Simón, porque hay dos escuelas. Una escuela que dice que la consciencia es una propiedad emergente del cerebro, ¿vale? Que surge del propio cerebro, y otro que dice que la consciencia es un principio universal, que
se sitúa en el cerebro cuando el cerebro ha madurado lo suficiente para ser consciente. De hecho, la conciencia humana debe tener aproximadamente, según lo que ponen estos, unos 500.000 años. Y estamos hablando de que la evolución del planeta son millones y millones de años. O sea que la conciencia del ser humano es un hito relativamente reciente. 500.000 años no es nada con respecto a la evolución. ¿Eh? Entonces, yo soy más partidario de esto, o sea, de que la conciencia, y más después de profundizar en la física cuántica, creo que esto es una realidad más factible. Es que hemos pasado, porque te sigo unos años ya, hemos pasado de la conciencia como algo personal, algo muy espiritual, algo muy, donde cada uno, lo que tú dices, no pones el foco, donde empiezas a ser consciente, a donde ya pasamos a la física cuántica, que Claro. ya es un... Es un mundo de apertura. Es un mundo, es una novedad, esto Claro. no se hablaba. Claro, claro. Pero claro, esto ahora es lo que digo yo, esto hay que madurar. Hay que madurarlo, hay que madurarlo, hay que madurarlo, hay que escucharlo y hay que experimentar. Esto es lo mismo que pasó hace 30 años cuando John Kabat-Zinn o todos los neurofisiólogos empezaron a hablar en psicología de la atención, del observador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora la neurociencia, toda la capacidad de escáner, ¿qué es la tecnología de los escáneres? Es tecnología cuántica. Si es que el electrocardiograma, el electroencefalograma, todo lo que existe hoy, la resonancia, todos son procesos cuánticos de energía. Si es que sin eso no tendríamos nada. Entonces, eso primero se ha lanzado hacia la tecnología, primero existió una formación matemática, luego un avance tecnológico y ahora eso está relacionándose con la mente y con la conducta y con el ser humano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es que todo eso no nos es ajeno, es que eso está en todas partes y nosotros somos eso. Hay cosa más eso que, ¿no? De que por un lado es algo novedoso, y todas estas cosas que son novedosas siempre te tienes que abrir, aunque no quieras, de manera... Sabes lo que tú has dicho, ¿no? Es como plantar la semilla, natural, pero a la vez está demostrado. Sí, sí, claro. Es una ambivalencia. Hay más facilidad ahora, como por ejemplo la gente que ahora empieza a hacer mindfulness o meditación, que la gente que empezó como yo hace 50 años o hace 30 o 40 años, pues no habían parámetros donde cogerte, era todo intuición y confianza y motivación. Claro, están ahí, pero claro, es novedoso y hay que entenderlo. Y hay que asimilar. Hay que entender y asimilarlo. Y empezar a familiarizarse. Eso es. Por eso te digo que yo creo que es interesante esos vídeos que os he puesto de la doctora, esta catedrática, que además tiene la gran Victoria Fonseca, que aparte también tiene un grupo de psicólogos y neurocientíficos que hablan sobre la atención y entonces están intentando hacer de manera más sencilla lo que se llama divulgativa, están haciendo ciencia de divulgación, que es intentar hacer fácil y asumible lo que es complejo. Claro, porque nosotros, si tú a mí, por ejemplo, no sé, imagínate, tú y me hablas, es que tienes una mente rumiante, se te va al pasado, el pasado te genera esto, en el futuro te crea ansiedad, puedes controlar. Eso yo lo siento, lo entiendo. Pero claro, a mí me dices, siente la física cuántica, uff. Claro. A ver, ¿cómo digiero esto? Claro. Por eso hay que intentar entender simplemente cuál es la extrapolación de algo que en realidad es una realidad, que eso es lo que nos constituye y eso es inexorable e inefable, eso es así, e intentar como que la atención que tú antes ni sabías que existía de una forma, la has podido utilizar en la introspección y en la interocepción para conocerte mejor, ahora tenemos un campo abierto para que la conciencia sea mucho más familiar y podamos expandirnos en otro nivel, en otro estado de conciencia. Bien, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Simplemente los 4 postulados de la física cuántica nos hablan un poco de lo que serían los parámetros del paradigma de la conciencia, de que es muy importante entender la conciencia como esa luminosidad, como esa energía de luz y ese espacio que nos constituye, porque somos 95% de espacio, y que en ese espacio está todo lo que tenemos que crecer y descubrir. Quiero decir con esto, que aunque pensamos que sabemos mucho, estamos en el 5%, estamos entrando en el 95% de la realidad que se puede descubrir. Entonces, esto es un mundo abierto y cada uno en su intención, su motivación y perseverancia va a tener lo que quiera descubrir.
pero que existe esa potencialidad en el ser humano es lo que tenemos que saber. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tener que pasar de 20 minutos de meditación a media hora. Sí, hoy me he extendido. Me he extendido porque entiendo que resituaros era importante. ¿Eh? Ahora vamos a la práctica. Y entonces vamos a hacer 30 a 35 minutos, quizá 40 minutos más. No sé si las personas que han venido por primera vez, suele ser que cuando entramos en este proceso de atención, el tiempo lineal, el tiempo termodinámico cambia. Yo te digo 40 minutos y a lo mejor cuando termine dice, ostras, pues me ha parecido 15 20. Puede que te parezca que te ha parecido un mundo, pero es verdad que suele pasar generalmente lo contrario. Entonces no nos asustemos porque hagamos una práctica, porque últimamente ya estábamos haciendo prácticas de 50 minutos, cuando empezamos por 15 o 20 al principio, y bueno, pues al cabo de los meses, pues hemos ido ya recogiendo esa experiencia y esa capacidad concentrativa y, bueno, pues vamos mejorando nuestra atención y vamos desarrollando ese observador que ya está madurando un poquito y posiblemente ahora, en lo que nos queda, pues vamos a intentar recoger los frutos que podamos. Se acaba el curso, pero esto es simplemente para que vosotros empecéis a practicar durante todo el verano y ya en septiembre veremos a ver qué es lo que ha sucedido, porque lo importante también es compartir que cada uno, al final, el que tiene que regar su propia planta no soy yo, ni somos cada uno nosotros mismos. Compartimos un poco las posibilidades que tenemos de que existe para que la planta dé fruto, ¿no? Pues compartimos la información y, oye, pues mira, a mí me va mejor este abono, a mí me va bien esta semilla, yo le riego por la tarde, le pongo música de Mozart y la planta parece que va mejor. Entonces, esto es lo que hacemos aquí, pero luego cada uno tiene su planta en su casa, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a la práctica. Espero que haya sido interesante ese contexto y vamos a ver qué sucede. Bien, entonces es importante la postura, ¿vale? Sí, mira, lo importante si estás en la silla es que tengas la espalda lo más recta posible, los pies no pueden estar cruzados, tienen que estar apoyados. Si quieres ponerte debajo alguna goma, algún espacio para que te puedas apoyar, te vendrá mejor. Alguna de esas placas verdes sería interesante para que no estés con los pies en puntillas, sino que tengas un buen asentamiento en el suelo, ¿vale? E incluso interesante, sí, a ver si ahora llegas, ponlo ahí. Bien, el apoyo. Vale. Tampoco muy atrás, porque lo importante es que para que sea una postura cómoda pero sostenida, es interesante que la pelvis con respecto a las rodillas tenga una cierta angulación. Por eso incluso muchas veces, aunque parezca, se pide a las personas que estén sentados que estén más bien cerca al borde de la silla que hacia la parte posterior, ¿vale? Para favorecer ese estado de anteroversión de la cadera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. ¿De acuerdo? Intentar estar bien apoyada y tú sigues simplemente las instrucciones. Voy a empezar como siempre desde la base y vamos a llegar hasta donde podamos llegar.